Bueno, buenas noches con todos. En realidad, quisiera agradecer la presencia de la magíster Emilia Tábara, directora del PEA, que siempre nos brinda las facilidades para desarrollar este tipo de actividades, a la doctora Cristel Junchaya, titular del curso de Derecho Penal Económico de la Universidad, como no, al señor Guillermo Pesantes, este es contador y perito contable, al cual tengo la suerte de conocer a propósito del trabajo en la Defensoría del Pueblo y el cual nos ha ayudado muchísimo para alcanzar los fines de justicia en materia de lavado de activos. Y a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañan, a los docentes, a los estudiantes y de manera particular a nuestros estudiantes del curso de Derecho Penal Económico, que en realidad son los gestores de esta actividad. Tenemos ya la suerte, a propósito del programa de proyección social en la universidad, que hemos desarrollado con el 5º evento de esta naturaleza, y creo que cada vez se va haciendo mejor. Y esto lo hacen nuestros estudiantes, ¿no? Con el apoyo, la guía de nosotros, los docentes, los directivos de la universidad, de los ponentes invitados, pero hay mucho esfuerzo de todos ustedes, estudiantes, y eso demuestra que nuestros estudiantes de la Universidad San Juan Bautista en realidad están preparados para todos los retos que lleva adelante. Bueno, yo voy a hacer una presentación muy concreta y específica. Nuestra conferencia se llama el rol de la pericia contable en la investigación del lavado de activos, y creo que el señor Pesantes ha hecho un desarrollo bastante claro, específico de cómo es que se debe entender el contexto de una pericia contable en una investigación de lavado de activos. Y además nos ha dicho una cosa bien interesante. Normalmente cuando nosotros estudiamos en la Facultad del Derecho creemos que el mundo jurídico lo resuelve todo. Y eso ya cambió. Quizás hace 20, 30 años el derecho penal estaba vinculado exclusivamente a temas de naturaleza jurídica, de naturaleza dogmática, y con ello resolvíamos todos los conflictos de naturaleza penal. Pero hoy en día la criminalidad también cambió. La criminalidad hoy día tiene un tinte económico, y por eso necesitamos el auxilio de profesionales de otras especialidades, como por ejemplo el señor Pesantes en su especialidad contable y financiera, y de otro grupo de profesionales que nos ayuden a resolver este tema. Entonces, hoy en día, el rol de un documento que no necesariamente es jurídico, como la pericia contable y financiera, es de suma valía en una investigación de lavado de activos. Y definitivamente el aporte que dan los peritos en el análisis de cosas tan complejas como, por ejemplo, la información que proviene del levantamiento de secreto bancario, la información que proviene del desarrollo de una actividad contable de las empresas, por ejemplo, el tema del análisis de los libros, de los estados financieros, del balance, como bien ha señalado el señor Pesantes, es sumamente complicado, y eso los jueces, por más especialidad que tengan, los abogados, por más especialidad que tengan, normalmente les va a faltar, porque la formación profesional nuestra no necesariamente ha sido vinculada a ello, y más aún si antes, hace 20 años, el derecho penal económico en el Perú pues era prácticamente nulo. Entonces, este tema de la relevancia de la pericia contable en la investigación del lavado de activos es sumamente importante. Ahora, esto ha ido costando también, no es tan sencillo. Nosotros los abogados tendemos siempre a rechazar un poco el conocimiento que no tiene una naturaleza jurídica. Y un poco la participación o mi ponencia el día de hoy está referida a ver cómo ha recepcionado la jurisprudencia esta herramienta en la investigación de lavado de activos, que es la pericia. O sea, cómo ha reaccionado la jurisprudencia. Y les cuento que esta reacción de la jurisprudencia ha tenido varios matices, ¿no? Y he traído 4 a 5 resoluciones a propósito de casos específicos que nosotros hemos conocido en el quehacer de la Procuraduría. Como ustedes saben, aparte de docente de esta universidad, también me desempeño como abogado en la Procuraduría, y hemos tenido pues vaivenes en este tema, ¿no? Por un lado, la Corte Suprema tiene 2 salas, o bueno, tenía 2 salas, hoy en día ya tiene 3, ¿no? La sala penal permanente y la sala penal transitoria. Hemos tenido una recepción más adecuada respecto de
cuál es este rol de la pericia contable en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, y hemos tenido como algunas reservas en referente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Y además también he traído el día de hoy una referencia a una resolución emitida en un caso emblemático que también el señor Pesantes hizo referencia, que es el caso Sánchez Paredes, ¿no? En donde hubo, el tema de la pericia fue de tal relevancia que hoy estamos en juicio oral en ese caso gracias a que se hizo una evaluación de este rol de la pericia contable en esta investigación. Bueno, a eso que le refería, bueno, hemos tenido una recepción positiva en una de las salas más importantes en la Corte Suprema, que es la Sala Penal Transitoria, y hemos tenido una recepción no tan equilibrada desde la lógica que nosotros planteamos en la Sala Penal Permanente. A ver, vamos a ver. Primero es un tema fundamental en la oportunidad de la admisión de la pericia contable. O sea, el documento puede haber sido elaborado de manera espectacular, cumpliendo todas las exigencias técnicas, pero si no se ingresa oportunamente, como también lo dijo el señor Pesantes, ¿no?, en el momento procesal adecuado para que sea sometida a un contradictorio, pues el documento se cae. Por ejemplo, en esta resolución, este recurso de nulidad, el 1881-2014, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la parte contraria cuestionó la pericia que había formulado la Procuraduría, en este caso, cuestionándola de ilegal, ¿no? Cuestionándola ilegal por el momento en que había sido presentada. Nosotros habíamos ofrecido esa pericia al momento del inicio del proceso de juicio oral, había sido admitida por el tribunal y no había sido cuestionada por las partes. ¿Cuándo fue cuestionada? Bueno, fue cuestionada posteriormente luego del examen pericial, cuando la pericia que habían presentado ellos pues había sido puesta en evidencia. Entonces el tribunal señaló claramente de que la pericia era perfectamente legal en la medida que había sido sometida a uno de los principios fundamentales del juicio oral, que es la contradicción, es decir, donde las partes pudieron tener la oportunidad de debatir los puntos de la pericia. En esta misma resolución más adelante surgió o se resolvió un tema que se presenta de manera recurrente en el desarrollo de los juicios orales por lavado de activos y en la relación de pericias, por ejemplo, y recuerdo mucho un caso que tuvimos con el señor Pesantes, el caso Ramírez Cos, en donde le plantearon que había una necesidad de reformular pericias. En esta resolución la Corte Suprema señaló que el perito no es el fiscal, pues. El perito no tiene por qué desarrollar su estudio pericial exclusivamente al marco de imputación del Ministerio Público. Lo que hace el perito es que encuentra la información que aparece en el expediente, la recoge todos los hechos económicos y las presenta. ¿Cuál había sido el cuestionamiento aquí de la parte? La parte le dijo, oye, la pericia que han presentado aborda temas que no están contenidos en la acusación. ¿Qué dijo la Corte Suprema a propósito de ello? Dice, desde el juicio de mérito, como ya se indicó, la pericia se ofreció oportunamente. No se objetó por las partes, se admitió por el tribunal, luego se presentó y los peritos se sometieron a la contradicción. Dice luego, si los hechos inciden sobre actos de lavado y lo que se está tratando de demostrar son actos vinculados al propio lavado o indicios graves de su acaecimiento, no es del caso una acusación complementaria. ¿Por qué dice eso el tribunal? Lo que pasa es que la defensa que planteó dijo, esos hechos que han sido desarrollados y analizados en la pericia contable no están considerados en la acusación y en todo caso, para que se hayan debatido dentro del juicio oral, debió haberse presentado una acusación complementaria. El tribunal dijo que no, porque el perito tiene otra especialidad, no es el fiscal. El perito lo que va es recoger la información que hay en el expediente y por lo tanto no está vinculado necesariamente con la acusación. Eso es lo que dijo, en otras palabras, la Sala Penal de la Corte Suprema. El perito no está vinculado con la acusación. El perito recoge la información de hechos económicos y los presenta, porque ese es parte de su rol, porque tiene que actuar con objetividad. En otra resolución, justamente aquí yo refería a uno de los principios fundamentales de la pericia, que es el principio de objetividad, ¿no? Los que
los que desarrollan actividades en contabilidad tienen mucho más claro ese tema, cómo se maneja el criterio de una pericia. El principio de objetividad es el principio rector. ¿Qué dijo la Suprema, también la Sala Penal Transitoria, en este recurso de nulidad 2837-2014? Por cierto, estos recursos de nulidad se han adjuntado en las carpetas que nuestros estudiantes les han hecho llegar de manera resumida. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en el fundamento octavo de este recurso de nulidad? Dice que en consecuencia se descarta la pericia de parte porque no acompañó ni obra en autos documentación objetivamente valorable acerca de la forma de cómo llegaron los ingresos de Propesa al Perú. Bueno, esa era una empresa específicamente la que estaba vinculada. Ni el valor de los almacenes. La falta de datos objetivos que justifiquen una pericia técnicamente sustentada para avalar la información que contiene, descarta por completo el mérito de la pericia de parte. Aquí se trataba de una pericia de parte presentada por el imputado, en el cual el perito de parte, ¿no?, rompió el principio de objetividad, porque llegó a conclusiones que no estaban sustentadas objetivamente. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, bueno, y esas conclusiones tienen que estar sustentadas objetivamente con documentación sustentatoria, porque si no, de lo contrario, ¿qué hacen? Pierden por completo el mérito de la pericia de parte. Eso lo señaló la Corte Suprema en esta resolución, la Sala Penal Transitoria, porque es un principio fundamental de la pericia contable y así es analizado en sede judicial esta objetividad de la pericia. Y esa objetividad se sustenta en documentaciones. Aquí hay otra resolución, también por la Sala Penal Transitoria en el recurso de nulidad 1565-2015, respecto a un tema también importante, la pericia vincula al juez o no lo vincula. Y ahí hay un punto importante. La pericia, como todo elemento probatorio, si bien surge de la experiencia, del aporte técnico especializado de un profesional, no necesariamente vincula al juez. El juez nunca va a perder su independencia de análisis de ese peritaje. Y por lo tanto, por el hecho de que, por ejemplo, el perito concluya de que hay superávit, no hay desbalance patrimonial, el juez no va a decir, no, yo elimino la imputación por lavado. Porque lo que tengo que ver es, como sucedió en el caso anterior, tengo que ver si efectivamente esa pericia está sustentada o esas conclusiones están sustentadas razonablemente. El juez nunca va a perder esa capacidad de análisis respecto de las resoluciones. Y aquí lo dijo claramente, dice, el derecho a la prueba no termina con la actuación de medios probatorios propuestos como relevantes por los sujetos procesales para la dilucidación de la controversia, sino con la valoración que los mismos han de realizar el órgano jurisdiccional, quien debe exponer los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Dice, tomando en cuenta ¿qué cosa? La lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. O sea, el juez nunca va a perder eso, ¿no? Si bien no es el experto, pero no va a quedar desvinculado de esa situación. Bajo ese tamiz cabe resaltar que el tribunal en el momento de dictar sentencia no está vinculado por el dictamen pericial, sino que deberá realizar la valoración de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es decir, deberá confrontarlas con el resto de las pruebas practicadas en el proceso y observar la cualificación profesional del perito, el método utilizado y la claridad expositiva, la ausencia de contradicciones internas y externas y la racionalidad conclusiva. Todo ello expresado en una argumentación racional y ajustada a derecho que fundamente debidamente la declaración de voluntad del juzgador, ¿no? O sea, el juez siempre va a mantener la última decisión, obviamente proscribiendo el principio de interdicción a la arbitrariedad, porque el juez tampoco puede hacer lo que él considere, o utilizando un término coloquial, lo que le dé la gana, sino que tiene que estar sustentado en los medios probatorios que hay. ¿Esto por qué se planteó? Porque en este caso, ¿qué hizo el juez? Este es un caso de Apurímac. Las partes presentaron un peritaje de parte, no había peritaje oficial, porque hay lugares, como bien también lo señaló el señor Pesantes, hay pocos peritos especializados, y sobre todo en provincias tenemos problemas con eso. Solamente la parte presentó peritaje de parte y el juez asumió textualmente
las conclusiones del peritaje de parte que decía que había superávit, que no había desbalance. Pero no había documentación sustentatoria de esa determinación, de esa conclusión, ¿no? Y por lo tanto, en este caso declaró nula esa sentencia absolutoria, justamente porque lo que había pasado aquí es que el juez se había convertido en una suerte de mesa de parte de la pericia y no había hecho ningún análisis de la misma, ni la había confrontado con la demás documentación que había en el expediente. Obviamente eso no puede ocurrir. Acá tenemos una resolución que, como les decía, hay vaivenes en nuestra jurisprudencia. En el Perú, lamentablemente, la predictibilidad todavía está en pañales, ¿no? La Corte Suprema, la Sala Penal Permanente tiene un criterio, la Sala Penal Transitoria tiene otro criterio, y ahora que se ha creado una segunda Sala Penal Transitoria, tiene otro criterio que tampoco, al menos desde la perspectiva que nosotros impulsamos, no es el más idóneo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les había hablado en anteriores resoluciones de la Suprema que destacaban el principio de objetividad. En este caso, la Suprema desestimó el peritaje contable porque señaló, dijo, la evaluación contable presume que como el encausado no se encuentra incurso en el circuito económico financiero formal, el dinero que invirtió es de origen ilícito. Seguidamente dice, sin embargo, la evaluación contable no incluyó los periodos en los cuales el encausado percibió 1.200 nuevos soles mensuales, ahorró 8.000 soles y recibió un préstamo de $5.000 americanos, ¿no? Y que le habrían dado la capacidad para adquirir los vehículos que pagó posteriormente. Uno leyéndola así como tal, está resumida, dice, bueno, eso tiene mucho sentido. Sí, pero ¿qué pasó aquí? El perito había desestimado esos supuestos ingresos porque no tenían base objetiva. O sea, es decir, no había documentación sustentatoria de la existencia que acreditaran esos supuestos ingresos. ¿De dónde se sacaba este dato? De la manifestación del imputado. O sea, la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente, en este caso dijo, ¿sabes qué? No me interesa el principio de objetividad. Tú tienes que creerle a lo que dice el investigado, porque el Perú es un país informal. Por cierto, lo es, pero la informalidad tampoco es total. Los procesos de informalidad, las ventas quizás de una persona pueden ser informales, pero tus compras no necesariamente. Vamos, yo vendo en Gamarra gaseosas y digo que con eso gané 1 millón de soles. Y digo, pero bueno, y todas mis ventas son informales, porque en Gamarra yo no le voy a dar a la gente que camina pues una boleta de venta. Y uno dice, bueno, eso tiene sentido, efectivamente nuestro mercado es informal. Y dice, ¿y ahora cómo acredito eso? Sí, yo le puedo decir, perfecto, sus ventas serán informales, pero sus compras, usted compra esas gaseosas de un distribuidor formal. Y por lo tanto, a través de sus compras, yo podré determinar cuánto fueron sus ventas y eventualmente su margen de utilidad. Y así podré reconstruir técnicamente y objetivamente ese proceso de reconocimiento de ingresos. Pero ¿qué dijo acá la Corte Suprema? Dijo, no, hay que creerle al investigado. Hay que creerle, el tipo tiene la verdad. ¿Quiénes fueron los que le dieron esto? Dice, la plata la ganó supuestamente como taxista, él dijo en ese momento, los 8.000 soles los guardó debajo del colchón, nunca los bancarizó porque no estaba en el banco, y el préstamo de los supuestos $5.000 se los prestó su suegro, que por cierto era una persona iletrada, como también dio el caso del señor Pesantes. Y con esos criterios la sala agarró y dijo, no, está mal el peritaje contable, no me importa el principio de objetividad y declaro no haber nulidad en esta sentencia que absolvió. Este es un caso del Callao, ¿no? En el Callao la instancia inicial, la Sala Penal absolvió y la Corte Suprema en la Sala Penal Permanente, ¿no? Agarró y dijo no hay nulidad. Y por lo tanto, esto es un revés tremendo a la lógica de lo que entendemos como la pericia. Pero es la realidad. Tenemos esas controversias en la propia instancia máxima de nuestro país. Y finalmente, para no agotarlos más, les traigo una resolución que se emitió en un caso emblemático como el caso Sánchez Paredes, respecto de la naturaleza personalísima de la intervención del perito. ¿Qué pasó en el caso Sánchez Paredes? Estos señores tienen mucho dinero, ¿no? Y contrataron como casi 50 pericias, ¿no? 50 pericias de parte, en las cuales todos se encontraban que ellos tenían una cantidad de dinero tremenda generada por actividades de pesca, minería, informal, transporte y todo en los años 50, pues que les generó muchísimo dinero, ¿no? Supuestamente. Entonces, todas esas pericias se presentaron al expediente y
la fiscal de aquella época dijo, bueno, aquí no hay cómo llevar a juicio a estas personas porque los documentos técnicos acreditan que tienen ingresos. Pero ¿qué pasó en este caso? Todas esas 50 pericias partieron de la conclusión que había dado inicialmente dos peritos de parte presentados por ellos, ¿no? Un señor Fabián Tume y otro un señor Aquije. Uno era economista y otro era contador. ¿Qué pasó con esas 50 pericias hechas por firmas nacionales e internacionales? Habían tomado como dato de saldo inicial la información que estaba en la pericia de Tume y de Aquije, ¿no? Y con eso construyeron toda su pericia. ¿Qué dijo la Sala Penal Nacional en esta resolución del 31 de mayo del 2013? Que posibilitó que se diga, no, la sala dijo, yo no admito el archivo, voy a elevar el expediente al fiscal supremo para ver si es que el fiscal supremo también comparte mi opinión y ordena llevar a juicio a estas personas. Dijo, el perito puede asesorarse de expertos y consultores para el mejor entendimiento para mejor entendimiento de la materia. Bueno, me falta una coma. Empero se encuentra prohibido de incorporar como parte del informe pericial los conocimientos, posiciones y conclusiones de otra pericia realizada dentro o fuera del proceso, pues niega objetividad y racionalidad a su propio trabajo. El trabajo pericial es como cuando uno hace una tesis. Yo no puedo decir, oye, me tomé esta parte, las 3/4 de tesis de partes de mi tesis, ¿no? De otra persona que ha hecho una tesis, porque eso sería plagio. Si no, pregúntenle al señor dueño de una universidad que no es la nuestra, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es plagio. Entonces, el perito no puede hacer eso. El perito tiene que llegar a la conclusión desde su propia experiencia pericial. Es como que el señor Pesantes el día de mañana hace una pericia y se copia pues de la pericia de otro y sobre la base de eso emite sus conclusiones. El perito no puede hacer eso, ¿no? Y la sala descartó esas más de 50 pericias presentadas por estos señores porque habían hecho eso. Habían tomado como dato inicial, su saldo inicial, esas conclusiones de esos peritos esos peritos primigenios que habían ofrecido todos ellos. Y en base a eso se ordenó que el expediente pase a un juicio. Y hoy en día estamos en ese juicio de Sánchez Paredes, con vaivenes también, con muchas dificultades, ¿no? Pero en juicio, debatiendo ahí. Todavía no hemos llegado a la etapa pericial, aunque lo pasan a veces por Justicia TV, si quien quiere seguirlo, ¿no? Y es muy interesante, los debates van a entrar, ya próximamente vamos a entrar a lo que va a ser los análisis de peritajes contables. O sea, este tema de peritajes contables de verdad es sumamente importante. Yo les he traído solamente una referencia de 5 resoluciones, hay muchísimas más, pueden ustedes entrar a la información y bajar información de esta jurisprudencia de la Corte Suprema entrando a la página correspondiente de la Corte Suprema, si es que hay mucho interés, y bueno, y investigar, hay mucha información, quizás no tan amplia, pero la idea era de que podamos hacer un debate, una charla sobre este tema que permita a nosotros permitirnos ver, ¿no?, cómo es que hoy en día se estructura el nuevo derecho penal económico, cómo se relaciona con otras especialidades y cómo este relacionamiento nos ayuda a alcanzar objetivos de justicia, ¿no?, en favor de todo de los intereses del Estado peruano, ¿no? Eso es todo por mi parte y muchas gracias por su atención. A continuación, el alumno Julio Carrillo Martínez proseguirá con el desarrollo de la conferencia. Adelante, Julio, por favor. Buenas noches, queridos profesores. Buenas noches, contador Guillermo Pesantes, nuestro querido profesor Hugo Rivas, doctora Tábara, doctora Cristel. Buenas noches, queridos compañeros y invitados de la universidad. 740.000 millones de dólares mueve el lavado de activos a nivel mundial. Esta es una información emitida por una oficina especializada de la Organización de las Naciones Unidas.
el 80% de estas el 80% de estos ingresos proviene del narcotráfico. Hay mucho movimiento en cuanto a este delito. En el Perú, el último fenómeno de corrupción, que es Odebrecht, nos ha enseñado que en el lavado de activos hay 3 presidentes, por lo menos hasta el momento, metidos en este asunto. Una de las oficinas que mayor labor está teniendo en estos últimos días es la Unidad de Inteligencia Financiera, que está a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros. Estos delitos este delito de lavado de activos, que no es otra cosa que convertir en dinero lícito proveniente de un negocio ilícito, la única forma de probarlo es a través de las pericias contables. Es por eso que en esta noche todos mis compañeros nos organizamos para ilustrarnos un poco más en este asunto, trayendo a un experto con la colaboración de nuestros profesores. Yo soy administrador de seguros de profesión, estoy a punto de culminar, sería mi segunda carrera, y en mi profesión vemos muchos temas de lavado de activos. Hay muchas cosas raras, como me imagino que algunos de ustedes lo verán en el día a día. Por ejemplo, a nosotros nos llama mucho que en barrios muy pobres encuentres hoteles a todo lujo. Esa es una manera muy fácil de lavar activos. A veces estos locales requieren de una póliza de seguros y cuando le hacemos inspección encontramos que la construcción de estos locales son una construcción de primera, con televisores plasma de último modelo, y de verdad que ahí entrarán una pareja o 2 parejas a la semana. Sin embargo, sus estudios contables establecen que todas las noches llenan su libro de asistencia con datos ficticios, ingresan dinero y luego ese dinero obviamente ingresa al circuito normal financiero y se convierte en dinero limpio. Hay muchos rasgos en nuestra sociedad, en el día a día, que podemos determinar como que no nos cuadra, para utilizar un término coloquial, no nos cuadra. Estuve leyendo una de las sentencias que el doctor hizo mención hace un momento, y la pericia contable establecía que una empresa había obtenido ingresos por $17,000 en el año. Sin embargo, sus gastos eran por $258,000. Oye, ¿gastas más de lo que tú percibes? ¿Cómo? ¿De dónde? Por eso es que consideramos, desde el punto de vista de nuestra trabajo de hoy, que la pericia contable ayuda mucho o coadyuva mucho para efectos de que el derecho penal económico termine determinando la responsabilidad de los delincuentes con respecto a este delito de lavado de activos. Es un delito que ha traspasado fronteras, precisamente por las mismas facilidades tecnológicas que tenemos en todo el mundo. Tranquilamente podemos salir de nuestro país y usar nuestras tarjetas de crédito y nuestras tarjetas de débito sin ningún problema. Ya no hay muros en el mundo. Esta economía globalizada hace que el lavado de activos sea muy fácil de hacerlo. Gracias a los especialistas contables se determina o se puede determinar la responsabilidad de estos actos ilícitos. Muchas gracias por asistir hoy día y por
ilustrarnos, doctor, con las ponencias que se dieron hoy. Gracias. A continuación, iniciamos el rol de preguntas. Una vez más, buenas noches. Una pregunta dice, ¿la persona inculpada por lavado de activos debe también haber cometido el delito previo o fuente para ser culpable? Eso lo dejo acá al doctor, pero siempre existe lo que es el delito precedente. Debe existir el delito. En un caso de lavado de activos hechos por una empresa, la pericia contable judicial debe ceñirse a los años que ocurrieron los hechos del delito o a todos los años desde la fecha de fundación de la empresa. Vamos a ver cómo está también la denuncia, qué es lo que señala, porque si la denuncia señala de que verdaderamente se tiene que examinar desde la constitución de la empresa, los aportes dinerarios o no dinerarios de los socios al momento de su constitución y los incrementos de capital o las inyecciones financieras que ha tenido, eso, y dentro del expediente la defensa presenta documentos que prueban que existe verdaderamente inyecciones, pero que no están dentro del proceso. Miren, lo que ya el doctor Hugo Rivas había señalado. Hay hechos económicos financieros que no están dentro de la denuncia, que no forman parte de la denuncia, pero la defensa o las instituciones al momento del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria, bursátil, comunicaciones, vamos a ver que existe dentro del expediente otros hechos que no están relacionados a la denuncia. Eso el perito, nosotros lo estamos incluyendo porque está formando parte del expediente. Hay hechos económicos que quizás en la investigación preliminar no había existido dicha información. Si los viajes al extranjero pueden representar desbalance, ¿cuál es el fundamento para cuantificar los montos? Los viajes al extranjero, primero tenemos que partir, a ver, si es que existió o no existió el viaje, la identificación, la individualización del procesado. ¿A qué se refiere? La Dirección General de Migraciones hace un reporte sobre el movimiento de entradas y salidas, las fechas que ha estado, la compañía aérea que ha utilizado, o a lo mejor ha sido por carretera. Entonces ya estamos partiendo de la permanencia de la existencia en el exterior. Ahora, al momento que nos está dando migraciones la línea aérea que ha utilizado, si esto data por decir hace 5 años atrás, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer una aparte, vamos a ver, entrar a internet, que es información abierta, y vamos a sacar cotizaciones de estas empresas de los pasajes aéreos. Pero también a la vez vamos a ver que la SUNAT, a través de sus instructivos anuales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, da que, por decir, los viajes al exterior, por decir a Italia, solamente va a reconocer, dice, estos gastos, costos, hasta la cantidad de $500 americanos. Muy bien. Pero $500 americanos de aquí a Italia creo que no es recomendable, porque a lo mejor el procesado ha pagado mucho más, porque la compañía aérea que ha utilizado. Hay un principio que se utiliza y que todos los contadores debemos utilizar, lo cual es el principio de prudencia. El principio de prudencia nosotros lo aplicamos siempre, vamos a ver, hay montos, por decir, la SUNAT me dice que solamente me reconoces 500, muy bien, o 400, depende del destino que vaya. Vamos a ver que en la testimonial el procesado me dice que ha gastado 800. Mire, ya tengo otra fuente de información.
aplicando el principio de prudencia, no aplico ninguna de las dos. Y que el menor, por decir, es todavía SUNAT con $500. Le voy a hacer una, porque hay que ver también la periodicidad en que se realizó, se produjo el hecho económico, y vamos a ver que la información reportada y las estadísticas de información que se tienen, pero el hecho en sí existió, hay objetividad del viaje que se realizó, pero la cuantificación del gasto en sí, vamos a ver, aplicando el principio de prudencia, siempre hay que coger el mínimo, y el mínimo con la información que se recaba del internet, de las mismas compañías aéreas, vamos a ver que utilizamos todavía una cantidad mucho menor, el mínimo valor, el precio. ¿Qué sucede cuando se advierte la presencia de bienes que no han sido objeto de valorización en la pericia, ya sea porque se encuentran dentro del periodo a peritar o porque no forma parte de la imputación? Había indicado hace un momento que parte de la imputación ha sido, por decir, la adquisición de 5 carros sin tener justificación en la inversión que realizó, pero dentro del mismo expediente vamos a ver que no solamente son 5 carros, sino que se ha encontrado 8 carros, y que 8 carros han sido destinados, han sido vendidos, y que el último usuario, el último beneficiario, esta rotación que ha habido, llega al mismo imputado. O también hay algunos casos que llega al hermano del imputado. En un caso que estamos viendo, en un caso de un predio, no voy a decir el nombre, compra predios, se va al exterior, no hay la repatriación de capitales, viene, compra mucho más predios y después hace un ciclo, se vende a una persona X, a otra persona, y al final queda en el hermano del imputado. Entonces, nosotros en el informe pericial estamos revelando estos hechos económicos porque forman parte del expediente. ¿En qué supuestos el perito contable puede ser tachado? Cuando existe alguna causa que ya está prescrito, si es que a lo mejor el informe pericial no es objetivo, a lo mejor el perito al momento de elaborar, de presentar su informe pericial, no estaba en condición de hábil ante el Colegio de Contadores, ¿no? Hay diferentes causas que se dan. Bueno, eso sería por mi parte. Sí. Bueno, por un tema de tiempo, hay otras preguntas muy interesantes, pero por un tema de tiempo, solamente un poquito de ellas. ¿Te referías más al tema penal y referidos? Nos vamos, en todo caso, en la conversación podemos, al final podemos conversar con las dudas respecto a lo que es el delito fuente y el objeto mismo de ello. Hay dos teorías en realidad sobre eso. En realidad el tema de hablar sobre el delito fuente involucraría hacer un evento completo, ¿no? Hay dos posiciones concretamente en relación al delito fuente: la exigencia o no, la autonomía sustantiva o procesal. Es un tema, como le digo, muy complejo, que quizás podamos armar un nuevo evento en relación a ese tema, ¿no? Y hay otras preguntas referidas sobre operaciones sospechosas. Me dice si para que una operación sospechosa sea calificada como tal tiene que ser previamente registrada como inusual. Sí, lo primero, tú primero identificas una operación inusual y luego, si es que haces un cruce de información, encuentras situaciones que no justifiquen y la vinculas a un aspecto ilegal, la determinas como sospechosa y la remites a la unidad de inteligencia financiera. Y hay otra pregunta referida: ¿quiénes son los encargados de decidir aquí, investigar y bajo qué criterio? Pues el Ministerio Público, ¿no? En realidad el Ministerio Público es el titular de la acción penal y ellos definen sobre la base de información que, por ejemplo, en el caso de lavado de activos, reciben de la unidad de inteligencia financiera, que les hace llegar los informes de inteligencia financiera. Pero eso no significa que el Ministerio Público también de oficio y a través de otras fuentes de información pueda iniciar investigaciones. De hecho, hasta con informaciones periodísticas se puede iniciar una investigación, ¿no? Y
bueno, nada, simplemente muy interesantes las preguntas, gracias por el interés, gracias al señor Pesantes por ello, y bueno, y creo que invitamos a la doctora Tábara para las palabras finales sobre el evento. Bueno, solamente para agradecer al magíster por una brillante disertación. Sé que esto ha sido muy interesante y creo que los estudiantes de contabilidad, espero que una gran mayoría se apunten para ser peritos. Tenemos aquí a una perito que es su docente, la CPC Dominga, así que esto es importante, como ha dicho muy bien el doctor Hugo Rivas. En el derecho penal económico y en el derecho es importante ahora el unir todas las demás áreas del conocimiento. Lo que bien hemos visto es, la información es importante, pero los principios en cada una de las carreras también es importante. La pericia, el principio de objetividad, es tan importante que cada uno de los estudiantes sepa, porque los contadores que van a ser o que desean ser peritos, recuerden siempre lo que dijeron, van a ser auxiliares de justicia. Auxilio, porque van a brindar una información importante, pero con objetividad. Y esa objetividad lo da el conocimiento claro de su carrera. Entonces, igual también los abogados. Y quién sabe, se da en muchos casos, los abogados estudian contabilidad para complementar en el caso que están haciendo auditoría, o los contadores también estudian derecho para no necesitar la ayuda de ellos. Pero independientemente de eso, estas dos escuelas profesionales, esas dos carreras, en el ámbito del derecho se ayudan mucho. Quiero felicitar al doctor Oro Rivas, esta es ya la quinta labor, y también invitar a los docentes que han venido de contabilidad también para que puedan hacer estas proyecciones sociales. Es una idea que lanza el docente, pero que la arman los alumnos, porque los alumnos están en el medio y ven qué es lo que se necesita. Y estamos acá para apoyarlos en lo que se pueda. Así que quiero solamente terminar agradeciendo la presencia de los alumnos de la Escuela de Contabilidad, a sus docentes y a ustedes, los de Derecho, los del 10º ciclo, que han hecho realmente un trabajo impecable. Los felicito y muchas gracias. Bueno, en señal de agradecimiento a la asistencia de nuestros ilustres ponentes, se les hará entrega de las placas recordatorias. A nuestro ponente invitado, el contador público colegiado certificado, Guillermo Pesantes, le agradecemos su asistencia. Al doctor Hugo Rivas por sus aportes, conocimientos durante el desarrollo de la conferencia. Hacemos entrega del presente también. Con un fuerte aplauso, por favor. A continuación, en agradecimiento a nuestra docente titular, la doctora Cristel Junchaya Vera. Y finalmente, agradeciéndole el apoyo incansable de nuestra directora del PEA, a la magíster Emilia Tábara Vilches.
Gracias por su asistencia. Buenas noches.